Era una noche fría en la Ciudad de México. Isabela Rodríguez, una joven de 19 años, caminaba por las calles con la ropa rasgada y el estómago vacío. Habían pasado 3 días desde que fue echada de su pequeño apartamento. Sin familia, sin esperanza y con una dignidad que intentaba mantener intacta, vagaba por las calles sin rumbo fijo. La ciudad parecía ignorarla y ella misma empezaba a sentirse invisible. Sin embargo, al cruzar un barrio lujoso, su mirada se detuvo ante un edificio imponente, el restaurante El Palacio Dorado. Desde fuera se veía a los clientes elegantemente vestidos, disfrutando de un lujo que Isabela no podía ni imaginar. Mientras, ella, con los pies sucios y el cabello desordenado, sentía su hambre como un dolor agudo. El olor de la comida que salía del restaurante la golpeó con fuerza, pero no estaba allí para pedir limosna. Sabía que debía mantener su dignidad. Con manos temblorosas, empujó la puerta de vidrio y entró. Al instante el maître, un hombre de mediana edad, la observó con desaprobación. Isabela, sin dudar, levantó la cabeza y con voz firme le dijo: «¿Puedo lavar platos a cambio de un plato de comida?». Las palabras de Isabela provocaron un silencio absoluto. Los comensales, que antes charlaban animadamente, se detuvieron y la miraron, sorprendidos. A pesar de su aspecto desarreglado, ella se mantenía erguida, con una dignidad que sorprendió a todos. El maître, desconcertado, frunció el ceño y se acercó a ella. «Señorita, este es un restaurante privado. No puede estar aquí», dijo, con tono autoritario. Isabela no se inmutó. Con calma respondió: «Lo sé, señor. No estoy aquí para molestar a sus clientes. Estoy buscando trabajo, no limosna. Puedo lavar platos, limpiar, lo que sea, pero solo pido un plato de comida». El maître la observó sin saber qué hacer, mientras los murmullos entre los comensales aumentaban. Nadie había visto algo así. En medio de esa tensión, una voz profunda interrumpió. «¿Qué tipo de trabajo sabe hacer?», preguntó un hombre, atrayendo todas las miradas hacia él. Carlos Mendoza, un hombre de 45 años, uno de los empresarios más exitosos de México, estaba sentado en una mesa apartada. La muerte de su hija Renata, 3 meses antes, lo había dejado vacío. Cuando vio a Isabela, algo en él se quebró. Ella tenía la misma edad que su hija, y esa joven, con su mirada decidida, le recordó a Renata. Por un momento, Carlos vio en ella una chispa de vida que le había faltado desde su pérdida. Se levantó de su mesa y caminó hacia Isabela, ignorando las miradas de sorpresa de los demás. La observó por un momento, como si viera algo más en ella, y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Isabela, sorprendida por la atención, respondió: «Isabela Rodríguez». Carlos se giró hacia el maître y con tono firme le dijo: «Luis, prepara una mesa para la señorita Rodríguez y tráele el menú completo». El maître, confundido, intentó objetar, pero Carlos lo interrumpió con un gesto. Luego, mirando a Isabela con más suavidad, añadió: «A partir de mañana a las 8, quiero que estés aquí para empezar un período de prueba, 1 semana. Si demuestras que sabes trabajar, tendrás un contrato fijo». Isabela no podía creer lo que oía. Aquella oportunidad parecía un sueño. Se inclinó ligeramente y con una mezcla de sorpresa y gratitud dijo: «Señor Mendoza, no sé cómo agradecerle». Carlos, con una pequeña sonrisa, respondió: «No me agradezcas aún. Primero debes demostrar que lo mereces». Ese simple gesto cambiaría la vida de Isabela para siempre. Lo que ninguno de los dos sabía es que ese momento marcaría el inicio de algo mucho más grande. Para Isabela era la oportunidad de reconstruir su vida. Y para Carlos, quizás esa joven representaba la última oportunidad de volver a encontrar un propósito después de la trágica pérdida de su hija. Isabela despertó antes que el despertador sonara, aunque no podía recordar la última vez que había tenido una buena noche de descanso. En el albergue de Cáritas México, donde había pasado la noche, la cama era dura y el ambiente frío, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía motivada. Al abrir los ojos, sentía algo que no había sentido en años: una oportunidad. Esa noche anterior, cuando Carlos Mendoza le ofreció trabajo en el Palacio Dorado,
Parecía un sueño irreal, pero ahora, al despertar, la realidad la golpeó con fuerza. Esa era su oportunidad de cambiar de vida. A pesar de las dificultades, Isabela estaba decidida a no dejar pasar esta ocasión. Con los 20 pesos que Carlos le había dado, se dirigió a una tienda de ropa usada. No era mucho, pero con ese dinero pudo comprar una camisa limpia y unos pantalones que, aunque viejos, al menos la hacían parecer un poco más presentable. Usó el resto de su dinero para lavarse el cabello y con lo que quedaba, compró un pequeño desayuno. No quería parecer una mendiga más. Quería demostrar que era capaz de levantarse por sus propios medios. Cuando llegó al restaurante antes de la hora acordada, Luis, el maître, la miró de arriba a abajo con desconfianza. Parecía dudoso de que ella pudiera manejar el ambiente tan sofisticado del Palacio Dorado. Sin embargo, Isabela no se dejó intimidar. Sabía que no podía permitirse fallar. Quería demostrar que no solo era una joven sin hogar, sino que tenía la capacidad de aprender y trabajar duro. Esa oportunidad era todo lo que tenía. Luis la condujo a la cocina, donde ella empezó a aprender rápidamente. Al principio fue un torbellino de información. Platos complejos, tipos de vino, el ritmo frenético de la cocina. Isabela, sin embargo, estaba determinada. No se quejaba ni se detenía, aunque al principio cometió algunos errores. Pero algo en su interior le decía que tenía que seguir adelante. La mirada de Carlos, que la observaba en silencio desde su mesa, le dio fuerzas. Aunque no tenía experiencia, la joven mostraba una determinación que él no había visto en mucho tiempo. Cuando llegó la hora del almuerzo, el restaurante estaba lleno, el ritmo de trabajo se intensificó y la presión comenzó a aumentar. Mientras los demás camareros y empleados tomaban un respiro, Isabela no paraba. Estaba tan concentrada en aprender que ni siquiera se permitió relajarse por un segundo. Carlos, al observarla desde lejos, no pudo evitar sentirse impresionado. Aunque Isabela no sabía aún cómo moverse entre los clientes con la fluidez de los demás, su esfuerzo era innegable. La dedicación con la que trabajaba la hacía destacar. Después de un rato, Carlos se acercó a ella. Su voz, normalmente fría y distante, se suavizó al hablarle. «No necesitas trabajar tanto, Isabela. Puedes tomar un descanso», le sugirió, intentando aliviar un poco la tensión. Isabela lo miró sorprendida por su preocupación y respondió con firmeza. «No, señor Mendoza. Solo quiero demostrar que merezco esta oportunidad». Carlos, un tanto conmovido por su sinceridad, la observó en silencio. Las palabras de Isabela tocaron algo en él. Aunque él también llevaba una carga emocional enorme, podía ver la fuerza que emanaba de ella. Algo en su mirada lo hizo recordar a su hija, Renata, quien siempre había luchado por sus sueños con esa misma determinación. Al escucharla decir esas palabras, Carlos sintió que había algo más en juego aquí. No solo era un trabajo. Isabela no solo quería sobrevivir. Quería crecer, quería más de la vida, y eso lo conectaba con su propia historia de dolor. «¿Por qué es tan importante para ti?», le preguntó con un tono más suave. Isabela dudó un momento, pero luego respondió con honestidad. «Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me dio una oportunidad real. No soy solo una persona sin hogar. Quiero mostrar que puedo ser algo más». Carlos la miró fijamente. Esa respuesta fue más de lo que esperaba. En ese momento, algo en su corazón se movió. Había visto a Renata luchar por sus sueños, y ahora veía a Isabela luchar por los suyos. Tal vez esa joven era lo que necesitaba para redescubrir el propósito de su vida, un propósito que había perdido con la muerte de su hija. El día siguió su curso, y mientras los demás empleados continuaban con sus tareas, Isabela no se detuvo. Estudió el menú, ayudó con la limpieza, y cuando se le pidió que tomara una orden en inglés, lo hizo con una fluidez que sorprendió tanto a los clientes como a los demás empleados. A pesar de ser su primer día, Isabela no solo estaba cumpliendo, estaba destacando. Esa noche, Carlos se acercó a ella nuevamente. Sonrió, algo que hacía poco había perdido la costumbre de hacer, y dijo: «Buen trabajo hoy». Isabela, con el corazón acelerado, respondió: «Gracias, señor Mendoza. Significa mucho para mí».
Carlos la miró por un momento. Sabía que el camino para ella no sería fácil, pero había algo en ella que le decía que podía lograrlo. Isabela, sin darse cuenta, le estaba dando algo que él no sabía que necesitaba, una razón para seguir adelante. Al final de su primer día, Isabela no podía creer lo lejos que había llegado. Aunque era solo el comienzo, algo dentro de ella le decía que estaba en el camino correcto. La oportunidad que Carlos le había dado era mucho más que un trabajo. Era una segunda oportunidad, la primera en mucho tiempo, para empezar de nuevo. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Isabela se despertó. Aquel era su tercer día en el Palacio Dorado, y aunque el cansancio la invadía, sentía una energía renovada. Su primer día había sido abrumador, pero algo en su interior le decía que tenía que seguir adelante. No podía permitirse rendirse. Esa oportunidad no solo significaba un trabajo, sino un nuevo comienzo. A pesar de su pasado, sentía que ahora había algo por lo que luchar. Isabela se alistó rápidamente y antes de salir, miró su reflejo en el pequeño espejo del albergue. Aunque no podía evitar sentir vergüenza por su apariencia, había algo diferente en ella. Su postura, su mirada decidida, todo había cambiado. Aún no era una camarera experta, pero sabía que cada día estaba más cerca de convertirse en una. Con el poco dinero que le quedaba, compró algo sencillo para desayunar, pero no dejó que la falta de recursos le quitara el ánimo. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Al llegar al restaurante, Luis, el maître, la observó nuevamente con desconfianza. Isabela sabía que aún no lo había convencido por completo, pero eso no la detendría. Se acercó al vestuario, se puso el uniforme, y aunque aún no estaba completamente acostumbrada a la rapidez y exigencia del lugar, algo en ella comenzaba a sentirse parte del restaurante. El día comenzó con la misma intensidad. El restaurante estaba lleno, y la presión sobre el personal era inmensa. Isabela debía aprender a moverse rápidamente, sin cometer errores, y a la vez mantener una actitud profesional. Luis la asignó a una de las mesas más difíciles, una mesa de clientes exigentes que no toleraban ni el más mínimo error. Cuando Isabela se acercó a la mesa, notó que los ojos de los clientes se fijaban en ella con una mirada crítica. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años, la miró con desdén. «¿Es tu primer día aquí?», preguntó él con tono burlón. Isabela, tomando aire, le respondió con una sonrisa profesional. «Es mi tercer día, señor. Estoy aquí para servirle lo mejor posible». La tensión en el ambiente era palpable, pero ella no se dejó intimidar. Mientras tomaba la orden, trató de recordar todos los detalles que Carlos le había enseñado en sus primeros días. Aunque aún le costaba recordar todos los platos y vinos, se mantenía firme. La clave estaba en no rendirse. Durante el almuerzo el ritmo aumentó. Los pedidos se acumulaban, y el ruido de las conversaciones se mezclaba con el sonido de los platos y cubiertos. Isabela, sin perder la compostura, comenzó a moverse con más confianza. Aunque su experiencia seguía siendo limitada, había aprendido a manejar la presión. Con cada tarea que realizaba, se sentía más segura. Carlos llegó al restaurante más tarde, observando desde su mesa cómo Isabela se desenvolvía entre los clientes. Al principio, había dudas sobre si ella sería capaz de mantenerse en ese ambiente tan exigente, pero ahora, al verla, estaba convencido de que había tomado la decisión correcta. La joven no solo estaba aprendiendo, sino que se estaba ganando el respeto de sus compañeros. A mitad de la tarde, un cliente derramó vino sobre el pantalón blanco de otro. La sala entera se detuvo al ver el caos que se desató. El hombre comenzó a gritar, culpando a Isabela por el accidente, aunque ella no había tenido nada que ver. La tensión aumentaba y por un momento Isabela sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros, pero algo dentro de ella la hizo reaccionar. Respiró profundo. Se acercó al cliente y con calma pidió disculpas. «Lo siento mucho, señor. Fue un accidente. Permítame solucionarlo de inmediato». Se apresuró a cambiar la copa de vino y a limpiar el área con una rapidez que sorprendió incluso a sus compañeros. Sin embargo, lo más impresionante fue su calma. A pesar de la humillación y el reproche, no perdió el control.
Y por fin, después de unos minutos tensos, el cliente, al ver su actitud profesional, se calmó. Carlos observaba la escena desde su mesa. Aunque el incidente había sido incómodo, estaba impresionado por la capacidad de Isabela para manejar la situación. Esa calma, esa profesionalidad, era algo que no todos tenían, incluso con más experiencia. Cuando la situación se calmó, él se acercó a ella, sonriendo levemente. «Lo manejaste bien», dijo Carlos, con una mirada que denotaba un orgullo silencioso. Isabela, aunque aún sentía la adrenalina del momento, le agradeció con una sonrisa tímida. «Gracias, señor Mendoza. Hice lo mejor que pude». Al final del día, Isabela estaba exhausta, pero también satisfecha. Había demostrado que podía manejar la presión, que no era solo una joven sin hogar, sino alguien capaz de superar obstáculos. Mientras limpiaba una de las mesas vacías, Luis se acercó a ella con una mirada que por primera vez mostraba respeto. «Lo hiciste bien», dijo, sin la habitual ironía en su voz. Isabela lo miró sorprendida. No esperaba ese reconocimiento, pero estaba agradecida. Esa noche, cuando regresó al albergue, sintió que había dado un paso importante. No solo había enfrentado el día con éxito, sino que había demostrado que podía pertenecer a ese mundo, aunque fuera solo un pequeño paso. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero lo único que importaba era que no estaba dispuesta a rendirse. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Isabela durmió tranquila, sabiendo que al día siguiente tendría la oportunidad de demostrar nuevamente de lo que era capaz. La vida en el Palacio Dorado comenzaba a convertirse en una rutina para Isabela. Cada día que pasaba, su confianza crecía. Ya no sentía el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, aunque no podía olvidarse del vacío que su pasado arrastraba. La joven sabía que su camino estaba lejos de ser fácil, pero sentía que finalmente tenía un propósito. Aunque sus compañeros de trabajo seguían viéndola como la nueva, el hecho de que Carlos Mendoza la hubiera elegido para formar parte de su equipo era un recordatorio constante de que debía seguir demostrando su valía. Su jornada en el restaurante era frenética, pero había aprendido a moverse con rapidez entre las mesas, con una sonrisa en el rostro que le ayudaba a ocultar la fatiga. Sin embargo, había algo en su interior que seguía resonando con fuerza: el dolor de su pasado. Un día, mientras limpiaba una mesa en el salón, Carlos se acercó a ella con una expresión que no podía leer. Había algo en su rostro, una sombra de preocupación, que la hizo sentir inquieta. Él la miró con intensidad y de repente le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Isabela, ¿cómo te sientes?», preguntó con un tono que denotaba preocupación. Isabela levantó la mirada y por un momento se quedó en silencio. No estaba acostumbrada a que alguien le preguntara sinceramente cómo estaba. Había vivido tanto tiempo con la necesidad de ser fuerte para sobrevivir que nunca había permitido que su vulnerabilidad saliera a la luz. Sin embargo, la expresión en el rostro de Carlos le hizo sentir que podía ser honesta, aunque fuera solo por un momento. «Estoy bien, señor Mendoza. Solo, a veces siento que todo esto es más difícil de lo que pensaba», respondió, con un suspiro que apenas pudo contener. Carlos la miró con atención, como si intentara leer lo que realmente estaba sintiendo. Sabía que no era fácil para ella, pero también podía ver que estaba luchando, que estaba dispuesta a darlo todo. Él había perdido a su hija Renata hacía meses y ese dolor lo acompañaba en cada uno de sus días. Algo en la sinceridad de Isabela lo hizo conectar con su propia pérdida, con el vacío que ambos compartían. «Lo entiendo más de lo que imaginas, Isabela. Yo también he tenido que aprender a seguir adelante. He perdido algo que nunca podré recuperar. Mi hija, Renata». «Ella tenía tu edad», dijo con una tristeza palpable en la voz. Isabela lo miró sorprendida. No sabía mucho sobre Carlos, solo lo que había oído en las conversaciones entre los demás empleados, pero nunca imaginó que él compartiera una historia tan similar a la suya. La muerte de su hija le había dejado una huella profunda, y esa conexión con la joven, esa lucha por encontrar un nuevo propósito,
era algo que ambos parecían compartir. «Lo siento mucho, señor Mendoza», respondió Isabela, tocada por la sinceridad de sus palabras. «Yo perdí a mi abuela hace unos meses y desde entonces todo ha sido muy difícil. Pero lo que usted me ha dado, la oportunidad de trabajar aquí, eso es lo que me mantiene en pie, es lo único que tengo ahora». Carlos la miró con un sentimiento de empatía. Sabía lo que era perder a alguien que amabas, y aunque sus historias eran diferentes, algo en el dolor compartido los unía. La vida les había dado algo en común, la lucha por encontrar un camino después de la tragedia. «Sé lo que quieres decir», respondió Carlos, con una suavidad en su voz. «Renata siempre quiso ayudar a los demás, incluso en sus momentos más difíciles, y veo algo de ella en ti. Esa determinación de no rendirse, de seguir adelante a pesar de las circunstancias». Isabela lo miró, sorprendida por la comparación. La idea de que alguien pudiera verla como un reflejo de Renata, su hija, era algo que no había esperado. Durante todo el tiempo que llevaba trabajando en el restaurante, nunca imaginó que su esfuerzo podría significar tanto para alguien. Pero Carlos estaba viendo algo en ella que ni ella misma había logrado reconocer hasta ese momento. Una fuerza interior que la impulsaba a seguir, incluso cuando las cosas parecían imposibles. «Quiero hacer más, señor Mendoza. No solo por mí, sino también por las personas como yo. Quiero ayudar a aquellos que necesitan una segunda oportunidad como yo la tuve», dijo Isabela, con una pasión que sorprendió incluso a Carlos. Carlos la observó en silencio. Había algo en ella que le decía que no solo estaba buscando una forma de escapar de su pasado, sino que quería hacer algo grande, algo que pudiera impactar a otros. De alguna manera, esa juventud que había llegado al restaurante buscando un simple plato de comida, se estaba transformando en una persona capaz de cambiar la vida de otros. «Isabela, creo que tienes el corazón y la determinación para hacer algo más grande. Tú también puedes ser una fuente de inspiración para otros. Yo voy a ayudarte a encontrar tu camino. Quizás lo que tienes dentro de ti puede ser el legado de Renata», dijo Carlos, con un tono lleno de convicción. Isabela sintió un nudo en la garganta. No solo había encontrado en Carlos a un jefe, sino a alguien que, de alguna manera, estaba dispuesto a apoyarla en su camino hacia la transformación. Aquella conversación marcó un antes y un después en su vida. No solo había recibido una oportunidad para trabajar en el restaurante, sino también la posibilidad de redescubrir su propio propósito. Esa noche, al regresar al albergue, Isabela se sintió más fuerte que nunca. Sabía que el camino por recorrer aún sería largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez sentía que podía enfrentarlo. El restaurante, su trabajo, Carlos, todo parecía estar alineado para darle una nueva oportunidad, y esta vez ella no la iba a desperdiciar. Isabela despertó esa mañana con una sensación extraña en el estómago. Era un día importante, un día que marcaría la diferencia en su vida. Después de semanas de trabajo arduo, de aprender a moverse en el mundo de la alta cocina, sentía que todo lo que había hecho hasta ahora había sido solo una preparación para lo que se venía. Hoy sería su primera gran prueba. Se levantó temprano, se vistió con el uniforme que ahora le quedaba perfectamente ajustado, y antes de salir del albergue, miró su reflejo en el espejo. No era la misma joven desarreglada que había llegado al restaurante semanas antes. Su mirada ahora estaba llena de determinación. Aunque el pasado seguía siendo una sombra, ella ya no lo dejaba definir quién era. Cuando llegó al restaurante, el ambiente ya estaba agitado. El personal se movía de un lado a otro, y el bullicio del lugar se mezclaba con el sonido de los platos y las conversaciones de los clientes. Isabela sabía que hoy tendría que estar a la altura. El cliente que le había sido asignado era uno de los empresarios más importantes que había visitado el restaurante en semanas. Sabía que las expectativas serían altas y que cualquier error podría costarle más que una simple reprimenda. Luis, el maître, la observó en silencio al verla llegar. Aún le costaba creer que ella había llegado tan lejos en tan poco tiempo, pero también notaba que la joven no era la misma de hace apenas unas semanas. Se acercó a ella y sin mucho entusiasmo le dio las instrucciones del día.
«Tienes que encargarte de esa mesa», le dijo, señalando a un grupo de empresarios que acababan de entrar. «Son exigentes, no cometas errores». Isabela asintió con determinación. Sabía que no tenía margen de error. Esa mesa era su oportunidad para probarse a sí misma y demostrar que no era solo una joven buscando sobrevivir, sino una persona capaz de destacar en ese mundo tan ajeno a su vida anterior. A medida que avanzaba la jornada, el restaurante se llenó de clientes importantes. Isabela se movía con rapidez y precisión, siguiendo las instrucciones que le habían dado y procurando no distraerse. Mientras atendía a su mesa asignada, el ambiente se volvió aún más tenso cuando un cliente derramó vino tinto sobre la ropa de uno de los empresarios. En el instante en que el vino cayó, todo el restaurante pareció detenerse. Isabela sintió el peso de las miradas de los demás empleados y clientes sobre ella. El hombre, visiblemente molesto, comenzó a gritar, culpándola por el incidente. La presión sobre sus hombros aumentó y por un momento pensó que todo podría desmoronarse. Pero no se permitió ceder. Recordó las palabras de Carlos: «Los errores no te definen, lo que importa es cómo los manejas». Respiró hondo, sonrió con calma y se acercó al cliente con la cabeza alta. «Mis disculpas, señor. Fue un accidente. Permítame solucionar el problema inmediatamente», dijo con una voz serena. En lugar de entrar en pánico, Isabela actuó con rapidez. Corrió hacia la cocina, pidió que se preparara una nueva prenda para el cliente y, mientras tanto, hizo todo lo posible por limpiar la mesa. Su actitud calmada sorprendió incluso a sus compañeros de trabajo. Sabían que era su primera vez enfrentando algo tan complicado, pero ella no se dejó intimidar. Logró que la situación se resolviera sin mayores problemas, y el cliente, aunque no completamente satisfecho, aceptó su solución. Carlos observaba desde su mesa, silencioso, pero con los ojos fijos en ella. Había visto el incidente, y a pesar de la tensión, no pudo evitar sentir un profundo orgullo. Isabela, con solo unos meses de experiencia, había manejado la situación con una madurez que muchos empleados con años de trabajo no habrían tenido. Era una lección de resiliencia en tiempo real. Al final del turno, Isabela estaba agotada, pero sentía que había superado la prueba más importante hasta el momento. Cuando Carlos se acercó a ella, le sonrió con esa pequeña expresión que solo él tenía. «Bien hecho, Isabela. Has manejado la situación como una profesional», dijo con una aprobación genuina. Isabela, aunque cansada, le agradeció sinceramente. «Gracias, señor Mendoza. No quería defraudarle». Carlos la miró fijamente y por un momento vio en ella algo más que una joven empleada. La veía como alguien que había crecido y madurado en poco tiempo. Alguien que no solo estaba buscando un trabajo, sino que estaba construyendo un futuro. Era como si esa joven hubiera encontrado un propósito mucho mayor que el de simplemente salir adelante. Estaba dispuesta a hacer lo necesario para cambiar su vida. Al final del día, mientras los empleados comenzaban a abandonar el restaurante, Isabela sintió que había dado un paso más hacia la persona en la que se estaba convirtiendo. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero esa noche, su confianza había dado un salto definitivo. La gran prueba no solo había sido superar la presión del restaurante, sino demostrar a ella misma y a los demás que no iba a rendirse. Isabela estaba lista para enfrentar lo que viniera. El tiempo pasó rápidamente y el esfuerzo constante de Isabela comenzó a dar frutos. Con cada día que pasaba en el Palacio Dorado, su habilidad para adaptarse y aprender crecía. Al principio, los clientes la veían como la joven inexperta que había llegado pidiendo una oportunidad, pero pronto esa imagen cambió. Isabela ya no era solo la nueva camarera. Ahora era una parte integral del equipo, y no solo por su desempeño, sino por la actitud que había logrado cultivar. Había algo en su determinación que inspiraba respeto. Carlos, que había observado su progreso con atención, ya no la veía simplemente como una joven en apuros, sino como alguien con un potencial real. Había notado que Isabela no solo cumplía con las expectativas, sino que las superaba.
Se había convertido en una de las camareras más solicitadas por los clientes, no solo por su habilidad para manejar situaciones complicadas, sino también por su atención al detalle y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Un día, mientras el restaurante se encontraba lleno durante el almuerzo, Carlos se acercó a ella mientras servía una mesa importante. La observó con detenimiento, sintiendo un orgullo que apenas podía disimular. «Isabela, ¿cómo te sientes?», preguntó, rompiendo el ruido del restaurante. Isabela, sin dejar de atender la mesa, levantó la mirada y le sonrió. «Bien, señor Mendoza. Estoy aprendiendo mucho cada día». Carlos asintió, pero notó algo más en su respuesta. La joven ya no solo estaba aprendiendo, estaba comenzando a destacarse. Eso no solo era importante para el restaurante, sino también para ella misma. Había encontrado en ese trabajo algo más que un medio para sobrevivir. Había encontrado un propósito. Esa noche, después del cierre, Carlos se acercó a ella en su descanso. Sabía que su crecimiento profesional estaba tocando un punto de inflexión. Aunque ella aún no lo sabía, algo estaba a punto de cambiar. «Isabela», comenzó Carlos con tono serio pero amable, «he estado pensando en tu futuro aquí. Creo que ya estás lista para asumir más responsabilidades». Isabela lo miró sorprendida. Nunca imaginó que en tan poco tiempo estaría hablando de un ascenso. «¿De verdad?», preguntó sorprendida, sin poder ocultar su emoción. Carlos sonrió ligeramente, sabiendo que estaba abriendo una puerta que cambiaría por completo su vida. «Sí, quiero que asumas un puesto más importante. A partir de la próxima semana, estarás trabajando como asistente de gerente. Tendrás que coordinar a otros empleados, supervisar el servicio y ayudarme con algunas decisiones operativas. Creo que tienes lo que se necesita». Isabela se quedó sin palabras. La oferta de Carlos era mucho más de lo que había soñado en su vida. Para ella, ese momento representaba el punto culminante de todo lo que había trabajado y sufrido. Desde el primer día, cuando entró pidiendo solo un plato de comida, hasta ese momento, donde Carlos la veía como una líder en el restaurante. No solo había ganado su puesto, sino también su respeto y confianza. «No sé qué decir, señor Mendoza», dijo finalmente con los ojos brillando de gratitud. «Nunca imaginé que esto sería posible. Prometo no defraudarle». Carlos la miró con una mezcla de orgullo y compasión. Había visto en ella algo más que una trabajadora. Había visto a alguien capaz de superar cualquier obstáculo, alguien que, a pesar de su pasado, había encontrado una forma de redimir su vida. «No me debes nada, Isabela. Solo sigue adelante, como lo has estado haciendo. Te mereces esta oportunidad», le dijo con un tono que reflejaba su completa confianza en ella. Isabela, abrumada por el gesto, sintió un nudo en la garganta. Lo que empezó como una simple solicitud para lavar platos a cambio de un plato de comida, ahora la llevaba a liderar el restaurante. En ese momento, no solo había cambiado su vida, sino también su visión de sí misma. Ya no era la chica perdida que vagaba por las calles, sino una mujer que estaba construyendo un futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de nuevos desafíos. Isabela asumió su nuevo puesto con la misma dedicación que había demostrado desde el principio. A pesar de las responsabilidades adicionales, no dejó que nada la hiciera bajar la guardia. Ahora tenía que coordinar a otros empleados, asegurarse de que el servicio fuera impecable y manejar situaciones complejas con rapidez y efectividad. Con el tiempo, la relación entre Carlos e Isabela se fortaleció. Aunque él seguía siendo su jefe, él también se convirtió en una figura paternal para ella. La joven aprendió no solo sobre el restaurante, sino también sobre la vida. Carlos le enseñó la importancia de tomar decisiones, de asumir responsabilidades y sobre todo de nunca rendirse, no importa lo difícil que fuera el camino. El trabajo en el restaurante no solo le había dado estabilidad, sino que había transformado a Isabela en una persona completamente diferente. Había descubierto una nueva versión de sí misma, una que nunca había creído posible. Gracias a la oportunidad que Carlos le había brindado, ella estaba construyendo un futuro brillante. Isabela sabía que el camino por recorrer aún era largo, pero por primera vez en su vida,
Estaba dispuesta a enfrentarlo. No solo había encontrado su lugar en el mundo, sino también la fuerza para continuar, sin importar los obstáculos que pudieran aparecer. El tiempo seguía su curso, y Isabela había logrado convertirse en un pilar fundamental de El Palacio Dorado. El restaurante, que al principio representaba para ella solo una oportunidad para sobrevivir, ahora era su vida. Había pasado de ser una camarera novata a una asistente de gerente respetada, y su crecimiento no solo se reflejaba en su desempeño laboral, sino también en su confianza y en la forma en que se veía a sí misma. Había encontrado un propósito mucho más grande que el trabajo mismo. Estaba construyendo un futuro. Carlos, por su parte, observaba todo desde una distancia respetuosa pero cercana. A pesar de que ya no era el mismo hombre que había perdido a su hija, Renata, había encontrado en Isabela algo que le daba sentido a su vida, la oportunidad de redescubrir la importancia de guiar a alguien, de ser mentor nuevamente. Con el paso de los meses, Carlos comenzó a ver en Isabela una versión joven de sí mismo, alguien capaz de seguir adelante, a pesar de las adversidades. Una tarde, después de un día especialmente largo y lleno de trabajo, Isabela estaba en la oficina de Carlos revisando algunos documentos cuando él entró, con un gesto serio en el rostro. Aunque Isabela no sabía qué esperar, pudo percibir una ligera tensión en el ambiente. «Isabela», dijo Carlos con un tono suave pero firme, «quiero hablar contigo sobre algo importante». Isabela levantó la vista, un poco sorprendida. No era común que Carlos tomara la iniciativa de hablar sobre temas más personales. «Claro, señor Mendoza», respondió nerviosa aunque no lo mostraba. Carlos caminó hacia su escritorio y se sentó frente a ella. Después de unos segundos de silencio, habló con una calma que denotaba una cierta sabiduría adquirida con los años. «He estado pensando en todo lo que has logrado. Has demostrado tener una gran capacidad para aprender, para enfrentarte a los desafíos y, lo más importante, para no rendirte. Pero hay algo que quiero que consideres», dijo Carlos, mirando a Isabela con una mirada profunda, casi como si quisiera asegurar que ella entendiera el peso de sus palabras. Isabela, intrigada, lo observó en silencio, esperando a que continuara. «Te he visto crecer, no solo como trabajadora, sino también como persona. Has pasado por muchas dificultades, pero has encontrado la manera de sobreponerte. Ahora, quiero que sepas que, más allá de ser una trabajadora destacada, tienes el potencial para algo más grande. Quizá es momento de que empieces a pensar en lo que realmente quieres hacer con tu vida», explicó Carlos mientras se recostaba en su silla. Isabela sintió un nudo en la garganta. Nunca antes había hablado con Carlos de sus sueños o aspiraciones. Siempre se había enfocado en trabajar duro, en ganarse el respeto de todos, pero nunca se había detenido a pensar en lo que quería para su futuro. «¿A qué se refiere exactamente, señor Mendoza?», preguntó con una mezcla de curiosidad y temor. La idea de un cambio importante la inquietaba, pero también le despertaba un sentimiento de esperanza. Carlos la observó por un momento, como si sopesara sus palabras antes de seguir. «Creo que tienes mucho potencial para ayudar a otros, Isabela, no solo en el restaurante, sino fuera de él. Hay muchas personas que, como tú, necesitan una oportunidad, una mano amiga que los levante cuando el mundo parece estar en su contra. Yo he estado pensando en algo. Estoy creando una fundación, algo que honre la memoria de Renata, algo que se enfoque en ayudar a jóvenes como tú que han pasado por momentos difíciles. Quiero que tú seas la persona que lidere esta fundación», dijo, mirando fijamente a Isabela. Las palabras de Carlos impactaron a Isabela con tal fuerza que no pudo evitar quedarse en silencio por unos segundos. ¿Una fundación? Ella, liderando un proyecto tan grande. Nunca había imaginado que algo así sería posible. ¿Liderar una fundación?, preguntó casi sin creerlo. Carlos asintió con una sonrisa cálida pero seria. «Sí, Isabela, tienes todo lo necesario para hacerlo. No solo has demostrado ser capaz de dirigir un equipo, sino que tienes la empatía y la motivación necesarias para guiar a otros en sus momentos más oscuros. Quiero que uses tu historia, tu experiencia,
para inspirar a otros, para que sepan que, no importa lo que hayan vivido, siempre pueden encontrar una forma de salir adelante. Isabela sintió una mezcla de emoción y temor. No se veía a sí misma como una líder, pero las palabras de Carlos hicieron que comenzara a visualizar un futuro más allá de las paredes del restaurante. Quizás, justo como Carlos había dicho, ella podría hacer algo más grande, algo que pudiera cambiar la vida de otras personas. «No sé si soy la persona adecuada, señor Mendoza», comenzó a decir insegura. Carlos la interrumpió con una sonrisa tranquilizadora. «No hay duda de que lo eres, Isabela. Ya lo has demostrado. Y además, tendrás todo el apoyo que necesites. No tienes que hacerlo sola». Isabela, con la mente llena de pensamientos y emociones encontradas, asintió lentamente. Sentía que este podría ser el comienzo de algo completamente nuevo, un camino que nunca había imaginado. No solo tendría la oportunidad de transformar su vida, sino que también podría ayudar a otros a encontrar la misma oportunidad que ella había recibido. Esa noche, mientras regresaba a su habitación en el albergue, Isabela no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. La fundación, su futuro como líder, todo eso parecía un sueño lejano. Pero algo dentro de ella le decía que estaba preparada para asumir el reto. Había llegado tan lejos y ahora estaba lista para ir aún más lejos. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.